¿Sabías que en los primeros siglos a los cristianos se les llamaba ateos? Y es que el Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad política nunca antes vista. Esta política consistía en fomentar la mayor uniformidad posible sin hacer exceso de violencia contra las costumbres de cada región. Esto fue de gran importancia para el cristianismo de los primeros siglos, puesto que con esta política ellos podían movilizarse para todas partes sin tener que estar con miedo del peligro de asaltos o de que los fueran a matar por su costumbre o por su fe. La unidad política de la cuenca del Mediterráneo le permitía a los cristianos movilizarse de un lugar a otro sin temor de verse envueltos en guerra o en asalto. De hecho, al leer a los viajes de Pablo, vemos que el gran peligro de la navegación en esa época era el mal tiempo. Unos siglos antes, los piratas que infestaban el Mediterráneo eran de temerse mucho más que cualquier tempestad. Los caminos romanos que unían hasta las más distantes provincias, y algunos de las cuales existen todavía, no fueron ajenos a las plantas de los cristianos que iban de un lugar a otro llevando el mensaje de la redención en Jesucristo. Puesto que el comercio florecía, la gente iban de un lugar a otro, y así el cristianismo llegó frecuentemente de una región a otra, no llevado por misioneros o predicadores itinerantes, sino por mercaderes, esclavos y otras personas que por diversas razones se veían obligadas a viajar. En este sentido, las condiciones políticas de la época fueron beneficiosas para la diseminación de la nueva fe, pero hubo también otros aspectos de esa situación que sirvieron de reto y amenaza a los primeros cristianos, puesto que el imperio intentaba lograr la mayor uniformidad posible entre sus súbditos de diversos orígenes. Parte de la política imperial consistía en fomentar la uniformidad religiosa. Esto se hacía mediante el sincretismo y el culto al emperador. El sincretismo, que consiste en la mezcla indiscriminada de religiones. Es decir, que aquí no tenía que haber ningún tipo de discriminación por todas las religiones que existían en la época. Dentro de ciertos límites, Roma lo impulsó, pues el imperio tenía interés que sus diversos súbditos pensaran que, aunque sus dioses tenían diversos nombres y atributos, en fin de cuentas, todos eran los mismos dioses. Por los mismos caminos que transitaban mercaderes y misioneros cristianos, transitaban también gente de muy regiones, y todas esas religiones se entremezclaban y se confundían en las plazas y en los foros de las ciudades. El sincretismo era la moda religiosa en la época. En tal ambiente, tanto judíos como cristianos parecían ser gentes intransigentes que insistían en su Dios único y distinto de todos los dioses. Por esta razón, muchos veían el judaísmo y el cristianismo como un quiste que debía de ser extirpado de la sociedad romana. Pero fue el culto al emperador el punto neurológico que desató la persecución. Muchas de esas persecuciones tenían características políticas, pues el culto al emperador era uno de los medios que Roma utilizaba para fomentar la unidad y la lealtad de su imperio. Negarse a rendir ese culto era visto como señal de traición, o al menos de deslealtad. Por otra parte, el sincretismo de la época se manifestaba en lo que los historiadores llaman religiones de misterio, o sencillamente misterios. Estas religiones no centraban su fe en los viejos dioses del Olimpo, Zeus, sino en otros dioses de carácter más personal. En los siglos anteriores, antes que se desatara el espíritu sincretista, cada cual era devoto a los dioses de su país en que habían nacido. Pero ahora, en medio de la confusión creada por la conquista de Alejandro y de Roma, cada uno tenía que decidir a qué dioses le iba a prestar su devoción. Como todo esto era lo que estaba pasando en la época, que de cada cual adoraba a su Dios en los países que habían nacido, otros habían adoptado las religiones de otras
costumbres de otros países y habían adoptado todo esto, celebrar cultos a otros dioses y todo esto. Entonces los únicos que no se mezclaban a hacer este tipo de cosas eran los cristianos y los judíos. Es por eso entonces que estas personas les decían que los cristianos eran ateos, porque ellos no se mezclaban con ellos. Los cristianos y los judíos se separaban de hacer las prácticas o hacerle culto tanto al emperador como a los dioses que todas estas gentes servían, incluso le adoraban culto. Entonces por esta razón es que los cristianos se les llamaba ateos. Incluso cuando a los cristianos y los judíos se les acusaba de ateos, ellos tuvieron que buscar opciones para ellos poder defenderse de esto, y ellos pudieron llegar a agarrar las dos tradiciones filosóficas que fueron la tradición platónica y la tradición del estoicismo. Inclusive también se cuenta que el emperador Domiciano hizo matar a Flavio Clemente y a su esposa Flavia Domitila. A ellos también se les acusó de ateísmo, puesto que los cristianos adoraban a un Dios invisible, y por lo general los paganos los acusaban por esta misma razón de ateos. Bueno, esta es la razón por la cual en los primeros siglos a los cristianos se les llamaba ateos, por no mezclarse con las diferentes religiones y adorar los diferentes dioses que las demás religiones adoraban. Y hasta aquí nuestro video del día de hoy. Si te gustó, comparte, dale like, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Bye bye.